siga protegiendo y nos siga iluminando. Entonces, vamos a proceder a llamar a lista a los compañeros que están conectados. Adriana Micheli. Presente, profesor. Aleida. Ok, Adriana. Aleida Rojas Luna. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ana Rodríguez Pérez. Presente, profe, buenas noches. Alejandro Emerson Liñán. Presente, profesor, buenas noches. Tenga inconveniente con el micrófono, puede escribir en el chat, presente, ¿vale? Franklin García. Presente, profe, buenas noches. Noches, Franklin. Indira Cabana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Geraldine Salas Arias. Ok, José Velázquez. Presente, profe. Ok, Karen Méndez. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Karen. Luis Calderón, parece que hay problemas con el internet, o sea, no sé, veo como... Luis Calderón, profe, presente. Mayra Quiñones. Ok, Presente, Luis. profe. Buenas noches. Presente. Ok, Manuel Iván Castro. Buenas noches, profesor. Presente. Oriani Jiménez. Profe, ¿me escuchó? Noche, Manuel. Rosa Obregón. Buenas noches, profe. Rosa Obregón. Sergio Andrés. Sergio Profe, Andrés. Sergio Andrés Quintero, profesor, presente. Quintero Sergio, presente, profesor. Muy bien. Ok, Yarili. Buenas noches, doctor, presente. Bueno, muy bien. ¿Quiénes se han conectado ahorita? Doctor Yarili, Hola, Yarili. presente. ¿Quiénes se han conectado ahorita? Sí, Yarili, ya. Benavides Cudri Heidi, presente. Buenas noches, profe. Sí, Heidi, ya, sí. Claro. Profe, yo, Andrés Molinares, presente. Y Andrés, muy bien. Bueno, entonces, todo el desarrollo de investigación vamos con esto, o ya eso lo vimos, no. ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Profe, se le escuchó un poco entrecortado. Que vamos a ver el tema hoy, que elementos esenciales de las entidades territoriales. Sí, señor. Sí, señor. Eso no se ha visto. Ese es el tema de hoy. Sí, elementos esenciales de las entidades territoriales. Ok, bueno, muy bien. Entonces, el grupo número 2, se preparan los compañeros que les toca el tema. Por favor, si tienen diapositivas para hacer la presentación, las van preparando. Y, por favor, en la medida que van interviniendo, van dándose los nombres de los
integrantes del grupo van encendiendo la cámara en la medida que van participando los compañeros. Ole, gracias a los demás, estar muy atentos, pendientes, escuchando. Al final del panel de preguntas, inquietudes, sugerencias, proposiciones y aportes. ¿Ok? Me avisan, por favor, si se ve. Profesor, buenas noches, le habla Aura. ¿Ella pasó lista? Rosa, ahí se ve. Ah, vale. Dale a la presentación. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rosangélica Obregón. El tema que nos tocó fue los elementos esenciales de las entidades territoriales. Mi grupo está conformado por Luis Calderón, Adriana Guerra, mi persona, y Manuel Contreras. Manuel Castro, profesor, no Manuel Contreras. Perdón. Bueno, profe, Compañera Manuel. profe, y esa cámara, bueno, yo no sé qué ahí está. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre los principios constitucionales de la función administrativa. Mi nombre es Manuel Iván Castro Castillo y a mí me corresponde hablar, pues, los primeros 5 principios. Entonces, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo menciona los principios que se deben aplicar en el desarrollo de la función administrativa, los cuales deben de ser acogidos en la Ley 80 de 1993. Por ser una ley, estos principios se representan de esta manera. La siguiente diapositiva, por favor. A mí me corresponde hablar sobre el debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad y la participación. Entonces, tenemos como primera medida el principio del debido proceso. Este principio del debido proceso se ampara en el artículo 29 de nuestra Constitución, el cual establece que pues, se aplicarán a todas las actuaciones judiciales y administrativas, que nadie podrá ser juzgado sino a las leyes preexistentes del acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con observancia a plenitud de las normas propias de cada juicio. Entonces debemos de tener en cuenta que este principio del debido proceso, digamos, en la función administrativa, nos remite a un sistema de garantías que tiene como finalidad proteger esos derechos de los ciudadanos frente a, digamos, esas actuaciones que se puedan presentar delante del Estado. A su vez también, pues, limitar y controlar el poder que se ejerce sobre él. Entonces, para que cuando se obtengan algún tipo de decisiones, estas estén conformes a la ley y relacionadas a esta misma. Entonces, existe también una estrecha relación entre los derechos de estos asociados con las normas procesales que se le garantizan respecto y por parte del Estado y en la aplicación también de sus facultades constitucionales y legales. Entonces, debemos de tener en cuenta que con la expedición de la Constitución de 1991, el debido proceso en las actuaciones administrativas fue elevado a un rango, digamos, de derecho fundamental, pues taxativamente en el artículo 29 enfatiza que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Entonces, de esta forma, digamos que se ampara plenamente o se respalda a través de ese mecanismo cercano e inmediato como la acción de tutela. Entonces, a raíz, digamos, de esta necesidad, el legislador, al expedir, digamos, al expedir exactamente la ley 1437 del 2011, desarrolla también 2 capítulos relacionados con los procesos administrativos, uno para una parte general y otro para una parte sancionatoria, que deben de ser aplicados conforme a las actuaciones de la administración, salvo que exista una norma especial que la regule. Entonces, como se ha dicho a través de la jurisprudencia en repetidas ocasiones, nuestros jueces constitucionales dicen que la verdad no debe de ser sometida o no se debe de obtener a cualquier costo, sino que se deben de garantizar esos derechos de nuestros administrados. Pues lo anterior nos asegura de que estos servidores cumplan con todas sus funciones y que
se les respete todas esas garantías que se tienen a través de este debido proceso o a través de un proceso. Entonces, una digamos, de esas preocupaciones que surge con eso es que hay un cúmulo de decisiones o unas innumerables acciones de tutela que se encuentran ahí estancadas y que de alguna manera deterioran nuestro sistema y nuestra administración. Entonces, sí se debe de dar como por parte de esos funcionarios algún tipo de cumplimiento de este principio y que ellos a través de sus decisiones sean obviamente sometidos a lo que está establecido en las normas. Por otra parte, tenemos el principio de la igualdad. El principio de la igualdad se encuentra establecido en el artículo 13 de nuestra Constitución, el cual nos establece y nos dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que recibirán la misma protección y el trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Entonces, este principio de la igualdad nosotros lo podemos perfeccionar de una manera muy sencilla, y es que la igualdad para la función administrativa, digamos que significa dar a todos sus proponentes el mismo trato. A través, digamos, de la jurisprudencia, en la sentencia C-178 del 2014, esta corporación señaló de que este principio de igualdad posee un carácter relacional, es decir, que debe de establecer dos grupos o dos situaciones de hecho que son susceptibles a ser contrastadas. Digamos, antes de indicar cualquier tipo o de hacer cualquier tipo de examen o adecuación entre las normas legales y este principio. Además, se debe de tener o debe de entenderse que estos dos grupos de situaciones se encuentran, digamos que valga la redundancia, en una situación, digamos, en estos casos de igualdad o desigualdad, y que esto debe ser analizado desde un punto de vista fáctico. Entonces, para poder analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz de nuestro sistema normativo vigente, se debe de contrastar con dos situaciones. Primero, si existe un tratamiento distinto entre iguales o desiguales. Y segundo, si ese tratamiento entre desiguales es razonable. Es decir, que si se persigue con un fin constitucionalmente legítimo, de alguna manera no restringe en exceso los derechos de un grupo o de una corporación. Tenemos también el principio de imparcialidad. Este principio de imparcialidad como tal no está, bueno, yo no lo encontré taxativo en la Constitución, pero sí lo menciona el artículo 209 de nuestra Constitución Política, y dice que la función administrativa está a servicio de un interés, de los intereses generales, que se desarrolla también con todas las garantías, que debe de estar fundamentada en los principios de la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la serenidad, la imparcialidad, la publicidad, mediante la descentralización y la desconcentración de la función. Entonces, este principio de imparcialidad implica, digamos, que el juez o tribunal no debe de emitir opiniones preconcebidas sobre el caso a juzgar. Es decir, que debe existir, una ausencia de prejuicios a favor o en contra de la materia que se va a decidir. En resumidas palabras, digamos que el juez debe ser objetivo. Ahí en este principio nosotros muchas veces nos encontramos con ese tipo de digamos, preconcepciones, y es la manera más efectiva, digamos, nosotros de darle una correcta administración a la justicia, nosotros mencionando este principio. Y es que, digamos que en materia de cuando nosotros nos sentimos que, digamos, nos están vulnerando por algún tipo de discriminación, sea por nuestra raza, por nuestra etnia, por nuestra posición económica, nosotros debemos mencionar este principio, ya que esta es una garantía que también nos brinda el Estado a través de nuestra Constitución. Entonces, este principio de imparcialidad, digamos, en un proceso disciplinario, debe ser entendido como una garantía con la cual se asegura que el funcionario adelante la investigación o que conozca todos los recursos interpuestos contra las
actuaciones adelantadas y que se obre efectivamente como un tercero neutral. Entonces aquí la jurisprudencia en su sentencia C-450 del 2015 nos habla o nos describe un poquito sobre lo que trata este principio de la imparcialidad. Por una parte, dice que la imparcialidad es la garantía que va encaminada a evitar que el juzgador, o sea, el juez y sus partes, es esa garantía que se va encaminada que el juzgador sea juez y parte, así como el juez de la propia causa. También nos menciona que debe de haber como un mantenimiento de confianza entre el Estado de Derecho a través de las decisiones que gocen de credibilidad y legitimidad democrática. Implica pues que las actuaciones judiciales están ajustadas a este principio y también a los de la equidad, rectitud, honestidad y moralidad. Bueno, ahora vamos a hablar de otro principio que es el principio de la buena fe. El principio de la buena fe se fundamenta en el artículo 83 de la Constitución Política. Este principio hace referencia a que las actuaciones de los particulares y de las actuaciones públicas deberán ceñirse, a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que para que delante de ellos se adelanten. Aquí nosotros debemos recordar, digamos, un principio muy genérico del derecho que dice que la buena fe se presume, la mala se prueba. Entonces, la buena fe de tiempo inmemorable ha sido uno de los fundamentales principios del derecho, ya que se mide por ese aspecto activo como el deber proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas. Entonces, además, proceder de mala fe cuando media, una relación jurídica, el principio constituye una conducta contraria a lo establecido en nuestro ordenamiento. Es decir, que nuestras actuaciones y más en la función administrativa gozan de buena fe. Digamos que en el caso de por ejemplo, uno sea, secretario del despacho y considere que un acto administrativo sea abiertamente ilegal. Entonces, en estas situaciones, esa buena fe, aun cuando uno tiene la veracidad de que este acto administrativo es evidentemente ilegal, uno debe ceñirse por esa buena fe. Hablamos aquí en la función administrativa, puesto que esa buena fe está tan recalcada y tan presumida de que hasta que no se demande a través de un medio de control o a través de una acción, esa buena fe no se puede tumbar. Pero nosotros como, funcionarios, para nosotros apartarnos de ahí, haciéndole como un paréntesis para apartarnos, de esas situaciones que nosotros veamos visibles, que están tachadas de ilegalidad y que a través de la buena fe no podemos tumbar, nosotros tenemos mecanismos que la jurisprudencia nos ha enviado, como son las vías de excepción, que nosotros, las vías de excepción, puesto que es una figura evidentemente atribuida a los jueces, la jurisprudencia ha señalado que los funcionarios también pueden apartarse de las actuaciones o de esos actos administrativos que consideren ilegales a través de esta figura. Entonces, vemos que esta buena fe es un principio bastante protegido por el legislador y, como lo mencioné inicialmente, la buena fe se presume, la mala se prueba. Seguimos con otro principio que es el principio de la moralidad. Entonces, este principio de la moralidad es importante señalar que a la luz de la Constitución Política, la moralidad administrativa goza, de una naturaleza dual. En efecto, porque, funge en materia de la función administrativa como un principio que orienta a la normativa, de la Constitución y de una forma infralegal, a la vez que, configuran esos preceptos. Pues también aquí nosotros en la moralidad, pues debemos de tener en cuenta que la moralidad está a través de la jurisprudencia, ha señalado que hay maneras de transgredir este principio y que se pueden presentar 3 situaciones, aunque hay muchísimas. La primera de ellas es cuando se resulte necesario que se pruebe la existencia
de unos bienes jurídicos afectados de manera real y que esa afectación sea evidente. Entonces, al respecto de esto, la Corte Constitucional ha establecido que la moralidad administrativa no se predica únicamente por ese fuero interno de los servidores públicos, sino que abarca toda una gama de un comportamiento de la sociedad en un momento dado de espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser otro que la absoluta pulcritud y honestidad. Esto lo que hace referencia es que este principio no puede ser demandado no solo únicamente ante la administración, sino ante aquellos particulares que a través de, digamos, de la descentralización administrativa por colaboración o por cualquier otro tipo de descentralización, actúen como servidores del Estado. Entonces, a estos también se les puede demandar o se les puede exigir este principio. Entonces, un segundo término es el que ha señalado la jurisprudencia, la Corte Constitucional en materia de lo contencioso administrativo, y es que ha sido reiterado que la vulneración de la moralidad administrativa supone en materia general un quebrantamiento del principio de la legalidad, puesto que, como lo mencioné anteriormente, esto debe de estar sustentado en esa pulcritud y honestidad. Y un último pronunciamiento de la jurisprudencia es que la moralidad administrativa coincide con ese propósito particular ese propósito particular de que no se desvíe, el cumplimiento del interés general al favorecimiento del servicio público o de un tercero. Noción, pues, que, digamos, sin duda hace visible esa figura conocida como desviación de poder. Bueno, creo que ya hasta ahí llega mi intervención. Sigue mi compañero Luis Calderón. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, compañero. Gracias. Bueno, seguimos con el principio de coordinación. Básicamente, este principio nos habla de que las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de los derechos a los particulares. Básicamente, esto se hace a través de convenios interadministrativos. En consecuencia de esto, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. Esta coordinación básicamente se trata del trabajo armonioso que hacen los particulares y el Estado para cumplir estos convenios interadministrativos y así tener una eficacia en la colaboración a las demás entidades. El principio de eficacia, que es el que sigue, nos habla de remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos de la contratación. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de algo rápido, de algo en la medida del tiempo. Este principio nos dice que las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con lo establecido principalmente en la Constitución Política Colombiana y en lo que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Entonces, básicamente, el principio de eficacia lo que busca es remover obstáculos o trancas que se presenten, sí, hablando así coloquialmente, los obstáculos que se presenten dentro de la administración o de los procesos administrativos. El principio de economía. En virtud de este principio, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia para optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de la calidad en la contratación. Básicamente este principio lo escuchamos en lo que es procedimiento civil, de la economía procesal y de todo esto. Básicamente se trata de eso, de economizar el tiempo, de economizar el desgaste de las autoridades y de todo esto.
para que el tiempo y pues los recursos presentados y todas estas cosas puedan resolverse en el menor tiempo posible. El principio de celeridad. En virtud de este principio, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efecto de que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Este principio de celeridad lo que busca es que las autoridades manejen todas estas herramientas que nos presentan la actualidad, como la tecnología y pues las telecomunicaciones, para adelantar cualquier diligencia procesal o procedimental. El principio de transparencia. En virtud de este principio, pues la actividad administrativa es del dominio público. Por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo que sea pues esté reservada la actividad legalmente. Bueno, la publicidad, que esté reservada la publicidad de la actividad legalmente. Por otro lado, la contratación estatal debe ser de conocimiento público. Por lo tanto, deben estar publicadas todas sus etapas en el SECOP. Este es un sistema de compra virtual que tiene el Estado. Pues básicamente el principio de transparencia lo que nos dice es que todas las actuaciones de las autoridades y en sí del Estado deben ser públicas y transparentes ante los ciudadanos, ante nosotros como ciudadanos. El principio de responsabilidad. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitaciones de funciones de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. Es decir, las autoridades se hacen responsables sobre cualquier decisión, omisión o extralimitación en cualquiera de sus funciones contra, ya sea un particular o en cualquiera de un procedimiento administrativo. Sigue mi compañera Rosa, si no estoy mal, con los siguientes principios. Adriana. Compañera, Adriana. tiene el micrófono apagado. Ahora sí me continúa? escuchan. Sí, Adriana, así, muy bien. Bueno, ahora siguen los principios del ordenamiento territorial. Estos principios se encuentran en la Ley 1454 del 2011 en su artículo 3 y 27. Bueno, estos artículos buscan la articulación de distintos niveles municipales, territoriales y nacionales a nivel vertical y horizontal, permitiendo el proceso de la ordenación territorial para que se generen mejores condiciones y asegurar la distribución equitativa de oportunidades y beneficios, respetando la diversidad del territorio. En el artículo 3 de esta ley establecen que los principios son los siguientes. El primero, que se refiere a la soberanía y unidad nacional, donde la soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico. Por lo cual no puede haber una ley por encima de esta. También señala que en el ordenamiento territorial este principio propiciará la integridad territorial, a la seguridad y a la defensa para fortalecer al Estado y asimismo organizar de forma unitaria, descentralizada y con autonomía a las entidades territoriales. Como segundo principio está la autonomía, que dispone que las entidades territoriales pues gozan de esta autonomía para la gestión de sus intereses. Asimismo, la ley y la Constitución dicta unos límites y unos parámetros para establecer los derechos y para darle facultad a estos para que ellos pongan los impuestos y tributos necesarios para que cumplan los fines.
Como tercer principio tenemos la descentralización, que es la distribución de competencias entre la nación, las entidades y los demás esquemas, donde se busca trasladar el poder que está concentrado en los órganos centrales hacia el nivel territorial. Todo esto se hace para que se promueva una mayor capacidad de gestión, de población, de planeación y de administración. Y asimismo, también el Estado debe garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines. El principio cuarto, que habla sobre la integración, que busca que los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas pues se integren y adelanten programas de cooperación que deben de estar dirigidos al fomento del desarrollo comunitario, a la prestación de servicios y a la preservación del ambiente, para así crear una entidad territorial pues estable. El principio quinto, que habla sobre la regionalización, el ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de las regiones de planeación y gestión, de regiones administrativas y de planificación, y pues la proyección de regiones territoriales. Esto se hace para enmarcar una visión de desarrollo hacia la complementariedad con el fin de establecer una unidad nacional. De acuerdo al principio sexto de sostenibilidad, pues los territorios sostenibles consisten en la creación compleja que resulta de la interacción de múltiples variables y procesos sociales, económicos, naturales, del cual debe lograrse dentro de los límites y las capacidades de los ecosistemas para así garantizar una calidad de vida, el progreso social y el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para así garantizar unas condiciones de vida para la población. De acuerdo al principio séptimo de participación, lo que busca es crear una política de ordenamiento territorial donde se promueva la participación, cooperación y concentración para que los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que se van a tomar y que inciden en la orientación de las organizaciones territoriales. El artículo 8, que habla sobre la solidaridad y equidad territorial, pues se da con el fin de contribuir al desarrollo armónico del territorio colombiano, de la nación y de las entidades territoriales, y las figuras de integración territorial de mayor capacidad política, económica y fiscal, que apoyarán a aquellas entidades de menor desarrollo relativo. Es decir, esto se hace con el fin de garantizar el acceso equitativo y las oportunidades y beneficios de desarrollo, para así elevar la calidad de vida de la población. Asimismo, pues estas entidades e instancias de integración territorial se adaptarán progresivamente, para lo cual podrán asignárseles las competencias y recursos que les permitan aumentar su capacidad planificadora, administradora y de gestión. El principio noveno, que habla sobre la diversidad, pues el ordenamiento territorial, la ley y la Constitución reconoce diferencias geográficas, institucionales, económicas, sociales y étnicas del país. Y esto se hace con el fundamento de la unidad e identidad nacional, de convivencia pacífica y de dignidad humana. Sigue la compañera Rosa con los demás principios. Bueno, buenas noches. Continuando con los principios, en el 11 encontramos la gradualidad y flexibilidad. Esto corresponde a que en el ordenamiento pues, territorial reconoce la diversidad que hay en las comunidades y de las áreas geográficas que componen el país. Por lo tanto, pues se va a modificar, se va a ajustar a las diferentes formas de la división territorial, para así las entidades y las instancias de integración territorial pues puedan brindar un servicio a todo el territorio.
y se van adaptando progresivamente. Para esto podrán asignárseles las competencias y recursos que les permitan aumentar pues su capacidad planificadora, administrativa y de gestión. En el caso pues de las instancias de integración, las competencias y los recursos serán asignados por las respectivas entidades territoriales que las componen. El otro principio es la prospectiva. El ordenamiento territorial también estará orientado por una visión compartida del país pues, a largo plazo, con propósitos estratégicos que guíen a la organización territorial requerida, lo cual es como, sí, siempre se va a estar buscando cada día más pues lo que se tiene planeado. El 12 sería el de paz y convivencia, lo cual señala que el ordenamiento territorial promoverá y reconocerá los esfuerzos de convivencia pacífica en el territorio e impulsará políticas y programas de desarrollo para la construcción de la paz. Lo cual es muy importante, pues, el fortalecimiento del tejido social y la legitimidad del Estado. El principio de asociatividad. El ordenamiento territorial propiciará la formación de asociaciones entre entidades territoriales e instancias de integración territorial para así producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas para la consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes. Principio de responsabilidad y transparencia. Las autoridades a nivel nacional y territorial deben promover pues, de manera activa el control social de la gestión pública, incorporando así ejercicios participativos en la planeación, ejecución y rendición al final de cuentas, como principio de responsabilidad política y administrativa de los asuntos públicos. La equidad social y el equilibrio territorial. Este reconoce los desequilibrios en el desarrollo económico, en el social, ambiental, que existen pues, en las diferentes regiones geográficas del país, y también tendrá pues, el deber de buscar los instrumentos para superar dichos desequilibrios. Por ello, en la nación y las entidades territoriales propiciarán el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio colombiano, las oportunidades, los beneficios, para que todos pues tengan, entre comillas, un desarrollo pues equitativo, buscando así reducir los desequilibrios ya enunciados. Asimismo, los procesos de ordenamiento procurarán por el desarrollo equilibrado de las diferentes formas de división territorial. Tenemos el principio de economía y buen gobierno. Este se basa en que deberá garantizarse la planeación y la participación decisoria de los entes territoriales en el desarrollo de sus regiones. La autosostenibilidad económica, el saneamiento fiscal, la profesionalización de las administraciones territoriales, por lo cual se deben promover mecanismos asociativos que privilegien la optimización del gasto público y del buen gobierno en su conformación, tanto como en su funcionamiento. Esto será determinado por la ley. Los principios de economía y buen gobierno mínimo deberán garantizar los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, subdescentralizadas, así como cualquiera de las diferentes alternativas de asociación y de contratos o de convenios, plan o delegaciones previstas en la presente ley. Por último, tenemos el principio de multietnicidad, lo cual va dirigido para todas esas etnias y pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los raciales,
entre otros, para que estos ejerzan pues su derecho de planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva, en armonía y concordancia con las demás comunidades y entidades territoriales. Todo esto pues buscando un bien común. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, ¿ya terminaron? ¿Quién falta, no? Sí, profe, ya. Ok, muy bien. Si hay algunas inquietudes, algunas dudas, algunos aportes, algunas preguntas por el resto de compañeros sobre este tema de los elementos esenciales, las entidades territoriales. A ver qué inquietudes, qué dudas, qué aportes. ¿Qué nos quedó claro? ¿Qué nos quedó bien explicado? Bueno, parece que todo quedó, bueno, igual, de todos modos, el grupo, los felicito por el trabajo de análisis, investigación y por el desarrollo del tema como tal. Como se observó y se escuchó de los compañeros, se refiere a aquellos elementos que son esenciales, indispensables en el desarrollo del funcionamiento, competencia y normativa de las diferentes entidades territoriales. Que uno de esos principios son de carácter constitucionales, son principios consagrados y contenidos en la Constitución, tal cual como lo plantearon los compañeros que les correspondió esa primera parte. Son principios, por eso se llaman principios fundamentales, porque están consignados en la Constitución política. Son principios que sirven de base para el desarrollo de las funciones y competencias de las entidades territoriales, y no solo de las entidades territoriales, sino que como son principios fundamentales consagrados en la Constitución, de igual manera para las actuaciones procesales y para las actuaciones judiciales. No se deben desconocer estos principios fundamentales o principios constitucionales al momento de proferir normas jurídicas que regulen o reglamenten las funciones y competencias y estructura de cada una de las entidades territoriales por parte del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque como son principios que están consagrados en la Constitución, pues indiscutiblemente no pueden ser desconocidos, teniendo en cuenta que en virtud del artículo 4º constitucional, la Constitución es norma de normas, y que cualquier otra norma o acto administrativo que le sea contraria, pues no puede ser aplicada, y por ende, como comentaban los compañeros, por vía de excepción constitucional se inaplicaría esa norma respectiva, y más aún cuando es una norma, ¿sí?, que al regular o reglamentar algunas disposiciones que tengan que ver con las entidades territoriales, no tengan en cuenta, no tengan presentes estos principios fundamentales o principios constitucionales. De igual manera, los jueces de la República, al momento de aplicar normas que tengan que ver con conflictos o diferencias que se generen en virtud de aspectos contractuales, aspectos administrativos, aspectos laborales dentro de una entidad territorial, pues debe tener en cuenta y muy presente estos principios fundamentales o principios constitucionales. Por otro lado, ¿sí, Manuel?
Pues ahí ahora, a un paréntesis, ahora que usted estaba hablando de eso, como para aclararle a los compañeros que también es importante tener en cuenta que esa figura de vía de excepción es utilizada solamente cuando se hace en sede administrativa, puesto que es la misma administración quien te va a resolver esa situación. Nunca se puede hablar de una vía de excepción a través cuando se invoque o se haga algún tipo de demanda en sede judicial. Ahí para que se me olvidó mencionar. No, pero hoy en día la Corte Constitucional ha establecido y determinado que también por vía judicial se aplica el principio de excepción, ¿sí? Es decir, cuando al momento de analizar un caso concreto se observa que la norma está fundamentando esas pretensiones, son normas que desconocen principios fundamentales o constitucionales o principios básicos de las entidades territoriales, pues el juez se abstendrá de aplicar esa norma por considerar que para ese caso concreto es contraria a la Constitución y concretamente a esos principios básicos. Y por ende, el juez procede a aplicar la excepción de inconstitucionalidad con respecto a esa norma y lo que determina en su parte resolutoria es la de inaplicación de esa norma porque vulnera precisamente normas de carácter constitucional o principios fundamentales o constitucionales. Entonces, Manuel, para un poco de claridad en ese aspecto, también hoy en día no solo se aplica a los procedimientos administrativos, sino que también se aplica a los procesos judiciales. Es decir, por vía de excepción se inaplica una norma que sea contraria a la Constitución, pero para ese caso en concreto o en su defecto desconozca o vulnere o amenace principios fundamentales o principios constitucionales que rigen la administración pública como tal, ¿sí? La otra parte son los principios básicos. Ya la primera parte pues son los principios fundamentales o principios constitucionales, que no solo rigen para los procesos administrativos, sino para los procesos judiciales y para todas las entidades de distintos niveles. Como les dije, en virtud del artículo 4 de la Constitución es norma de normas y está por encima de todas las demás normas dentro del ordenamiento jurídico. Y por ende, ninguna otra norma que esté por debajo de la Constitución puede ser o puede contrariarla o puede vulnerarla. Y por otro lado, pues están los principios básicos ya concretamente de las entidades territoriales, de lo que plantearon los compañeros que les tocó esa parte, el principio de la autonomía, el principio de la descentralización, de la regionalización, de la integración, de la coordinación, de la subsidiariedad, etcétera. Bueno, toda esa serie son principios básicos, ¿sí?, que rigen las entidades territoriales, que regulan prácticamente las funciones y competencias de las mismas, tanto en sus procedimientos administrativos como en sus procesos organizacionales y estructurales como tal. Lógicamente son principios básicos que no pueden desconocer las entidades territoriales, que no puede desconocer el Estado, que no puede desconocer ninguna otra entidad. ¿Por qué? Porque están digamos que, argumentados, sustentados y basados en normas de carácter constitucional y en normas de carácter legal. Por ende, no pueden desconocerse al momento de desarrollar cada una de las actividades, de las funciones, de las competencias que realizan cada una de las entidades territoriales o dentro de los convenios que hagan, dentro de los contratos que realicen. Deben siempre tener en cuenta y basarse en estos principios que son básicos en el desarrollo de la administración de las entidades territoriales y de la contratación como tal. Entonces, son las dos clases de principios
que rigen y regulan y que se consideran como elementos esenciales de las entidades territoriales. Unos que son principios de arraigo fundamental o constitucional, y los otros porque están contenidos establecidos en la Constitución, y los otros que son de arraigo y contenido legal, que rigen y regulan cada una de las labores, funciones, competencias de las entidades territoriales. Es decir, que cada ley, cada norma que regula o reglamenta el desarrollo, funcionamiento, competencia, estructura de una entidad territorial está contenida o basada en estos principios básicos. Verbo y gracia, el decreto ley 222 del 84, que regula el régimen departamental, pues tiene en su contenido inicial toda esta serie de principios básicos. Y de igual manera en la ley 134 del 94, que regula el régimen, han contenido estos principios básicos que los compañeros nos explicaron. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, alguna duda, algún aporte al respecto. Bueno, muy bien. Profe, entonces nos vamos al tema. Profe, no, sino que ahí sí, o sea, me quedé como un poquito con la duda porque, o sea, ahí no entendería en qué momento el juez, aplicando la vía de excepción en sede judicial, podría aplicar dicha figura, porque digamos que ahí solamente se va a pedir la acción de nulidad o la nulidad o restablecimiento del derecho, pero no sé cómo él se va a apartar de ese procedimiento aplicando una vía de excepción. A ver si me puede contextualizar. A ver, lo que pasa es que los jueces de la República están sometidos al imperio de la ley. Cuando hablamos del imperio de la ley, hablamos que existe todo un ordenamiento jurídico en nuestro país, la Constitución política, pero que de igual manera está integrado con normas de carácter internacional o tratados internacionales. Puede ocurrir que el juez al decidir sobre un litigio, ¿sí? La norma que sirve como fundamento jurídico a alguna de las partes, sea la parte demandada, sea la parte para sustentar sus pretensiones o las excepciones con respecto a esas pretensiones, puede ocurrir en determinado momento que esa norma, ¿sí?, aplicar a ese caso concreto, desconozca algunos derechos y garantías sagrados en una norma superior, en este caso en la Constitución, e incluso en normas supralegales, o sea, normas de carácter internacional. En ese caso el juez se abstiene, para ese caso en concreto, se abstiene de aplicar esa norma o ese artículo porque considera que vulnera derechos fundamentales o garantías constitucionales, ¿sí?, de alguna de las partes. Entonces el juez se abstiene de aplicar esa norma a través de la institución de la excepción. Si es una norma que se considera puede vulnerar posición de carácter constitucional, entonces se denomina excepción de inconstitucionalidad. Si es una norma de carácter supralegal, una norma de carácter internacional, un tratado internacional ratificado por Colombia, entonces aplica la excepción de convencionalidad, ¿sí? Y si es una norma de carácter orgánica o estatutaria, entonces sería la excepción de carácter legal por desconocer una norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, es aplicable. Esto está determinado por vías jurisprudenciales. Es la Corte Constitucional quien la que ha establecido, no está consignado en la Constitución, no está consignado en ninguna ley. La Corte Constitucional, por vía jurisprudencial y un precedente judicial de carácter constitucional, erga omnes, es obligante, es vinculante, y por ende en la decisión el juez
se abstiene de aplicar esa norma a ese caso concreto, o lo que es mejor, inaplicaría esa norma a ese caso concreto. ¿Por qué? Porque por vía de ese concreto vulnera algún artículo constitucional, ¿sí? Ah, bueno, listo, profe, muchísimas gracias. Se da mucho en situaciones de carácter prestacionales o de carácter. El artículo 53, un artículo de la Constitución, un artículo muy amplio que está basado en toda esa serie de principios constitucionales indicados, pero a su vez tiene un soporte, un sostén por normas de carácter internacional, aquellos tratados que versan sobre derechos y garantías mínimas de las personas, ¿sí? Deben ser respetados, deben ser garantizados y deben ser consignados dentro de la Constitución. Entonces, puede ocurrir que al interpretar una norma con respecto a un derecho laboral, ¿sí? Consignado en el artículo 53, esa norma puede vulnerar ese artículo 53 de la Constitución, entonces aplicaría la excepción de inconstitucionalidad, pero puede ocurrir que esa norma aplicable a ese caso en concreto puede estar desconociendo tratados internacionales que versen sobre derechos o garantías mínimas del trabajador en virtud del artículo 53, entonces ya la excepción que aplicaría el juez sería la excepción de convencionalidad, porque está desconociendo una norma de carácter supranacional, una norma de carácter internacional. Por ejemplo, hoy en día se da mucho con lo que tiene que ver con el tema de contrato realidad. Sé muy bien que muchas entidades disfrazan la figura del contrato de prestación de servicio, ¿sí? Para obviar el tema del pago y reconocimiento de prestaciones sociales y de cesantía. Entonces disfrazan un contrato laboral a través de un contrato de prestación de servicio. Entonces ya ha habido muchos pronunciamientos, incluso hay una sentencia de unificación constitucional sobre ese tema de los contratos realidad, ¿sí? Y de las características que tiene un contrato para que se constituya como un contrato ficticio o un contrato realidad, porque en verdad lo que se oculta es un verdadero contrato laboral o un contrato de trabajo. Entonces, allí en ese caso, si bien está regulado por una norma o está regulado por un acto administrativo, está contenido en un contrato que se suscribe de prestación de servicios, no es menos cierto que haciendo todo análisis e investigación de ese proceso de nulidad y restablecimiento o contractual, o en fin, la figura o el medio de control que se adecue a el caso en particular o a esa situación fáctica, entonces se puede aplicar esa excepción de inconstitucionalidad o excepción de ilegalidad, porque ese contrato lo que está es dibujando un verdadero contrato laboral, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Quedó todo como en silencio. No, profe, estamos ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, le estamos escuchando. Sí, señor. Sí, señor. Profe. Muy buena cátedra. Pensé era que los había adormecido. Pensé que los había adormecido con la charla. No, bien todo. Muy bien. ¿Qué otras inquietudes, qué otros aportes al respecto? Si no, entonces vamos al grupo siguiente. Está el grupo número 3. Ya, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo conforman? ¿Están preparados? Sí, profesor, buenas noches. Hola, Orianis. ¿Vamos para esa? Sí, aprovechemos porque entiendo que el otro lunes es festivo, no tenemos clase, entonces vamos a aprovechar y ya enseguida ya es el parcial.
Cuando va a ser el parcial, profe, el Regáleme un inicio. momentico, profesor. A ver, de todos modos, bueno, mientras van adecuando ahí las diapositivas, hoy tuvimos reunión de área y dejé la inquietud a la coordinadora del área de Derecho Público, porque es que la semana siguiente de parcial es Semana Santa, entonces la inquietud es que nos definan si durante la Semana Santa va a haber clase primero. Segundo, si se nos va a ampliar el plazo para subir las notas al portal, porque precisamente es Semana Santa, esa semana, que también es la estipulada para subir las notas. Entonces, yo les escribiré a través del chat de WhatsApp sobre esa situación, ¿vale? ¿Cómo queda definido el miércoles, que entiendo es la reunión? Listo, profesor, puedo iniciar. ¿Sí? Bueno. Entonces continúo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Oriani Jiménez González y mi grupo pues está conformado por la compañera Daniela Dazas Barragán, Karen Zambrano Méndez Zambrano y Quintero Picón Sergio, como se comparte ahí en la pantalla. Y pues nuestro tema a debatir el día de hoy es las herramientas de la función administrativa. Este es un tema que hemos manejado mucho a lo largo de nuestra carrera, que profundizamos en la rama administrativa y pues que ahora le estamos profundizando mucho más a fondo en la electiva número 1, como son las herramientas o el régimen de entidades territoriales, cómo se administra el Estado colombiano. Entonces, ¿qué les puedo decir de este tema? Que es un conjunto la función administrativa es un conjunto de tareas desempeñadas por unas autoridades públicas o por algunos particulares autorizados por el Estado, y que la rama administrativa hace parte del poder público, que se encuentra establecida en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, y que reza pues así: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Se subdivide también mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Que esta autoridad administrativa está encargada para coordinar actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, que cuenta con la administración pública y que tiene un control interno que es regido por la ley, o sea, como se estipula en la ley. También podemos decir que, un momentico, como les mencionaba, se habla de desconcentración, delegación y descentralización. Esto es con el fin de que, por decir, darles autonomía, de descongestionar las actividades y las actividades políticas administrativas del Estado en cada una de sus diferentes funciones. Están encargadas para ejecutar tareas y atenuar la concentración del poder, como es la centralización. Como ya les dije, está encargada para disculpen, cerrar el micrófono. Bueno, entonces esa fue la función más o menos, lo que se basa en las herramientas de la función administrativa. Mis compañeros a continuación abrirán más a fondo lo que es la delegación, la desconcentración y todas las referencias a las demás actividades administrativas. Buenas noches, mi nombre es Karen Méndez y voy a hablar sobre la desconcentración administrativa.
Esta la podemos encontrar en el artículo 8 de la Ley 489 de 1998. Voy a leer textualmente el artículo, que dice que la desconcentración administrativa es la erradicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones. El parágrafo dice que en el acto correspondiente se determinarán los medios necesarios para su adecuado cumplimiento y que los actos cumplidos por tales autoridades en virtud de la desconcentración administrativa solo son susceptibles del recurso de reposición en los términos que están establecidos en cada norma. Entonces, como concepto, pasa la diapositiva, compañera, por favor. Como concepto de desconcentración podemos decir que es un sistema de organización administrativa en el cual el poder de decisión y de competencia, en el cual tiene poder de decisión y competencia para así realizar actos jurídicos correspondientes a personas jurídicas. Por estos son atribuidos como agentes jerárquicamente subordinados de una autoridad central y una autoridad suprema de tal servicio. También se puede decir que es una transferencia de funciones, recursos y facultades de la decisión de órganos de la administración, ya sea con la ubicación geográfica de los diferentes órganos centrales. Por eso, cuando se reciben tales elementos, estos aún siguen dependiendo de una autoridad central y son vigilados o controlados básicamente por tales organismos centrales. Se dice que existe desconcentración entonces cuando un establecimiento público nacional crea oficinas o agencias regionales. Por eso simplemente, se dice que por eso solamente se están desplazando algunas funciones para así poderlas desarrollar ágilmente. Pero que la actividad que se va a desarrollar sigue siendo de carácter nacional. Pasa la diapositiva, por favor. Las características de esta desconcentración son varias y dicen que este tipo de organismos nace a través de una ley o decreto o reglamento del interior o por acuerdo del Ejecutivo. Dependen siempre de organismos centralizados. Su competencia se deriva de facultades de la administración central. Su patrimonio es el mismo que el de la federación. Las decisiones, toda decisión importante siempre requieren de la aprobación de un órgano del cual dependen. Estas tienen autonomía técnica, son de carácter permanente, operan al interior de instituciones u organismos y estas no tienen personalidad jurídica, solo la tienen en algunas ocasiones. Pasa, porfa. Se dice que existen dos criterios para distribuir las competencias y estas son la desconcentración territorial y la desconcentración funcional. Como desconcentración territorial, se dice que es el criterio de distribución de competencia, en este caso es el territorio, ya que así es extender las decisiones o ejecutar una acción a un territorio. Un ejemplo sería el intendente, y a la vez, el intendente, porque a la vez se desconcentra como el gobernador. La desconcentración funcional, el criterio de distribución de competencias es la función, y tiene un carácter técnico o específico, ya que es un servicio especializado que parte de una función. Pasa, por favor. ¿Quién puede realizar la desconcentración?
Bueno, principalmente la desconcentración es realizada por una autoridad competente para así poder determinar tal estructura administrativa en cada organismo o entidad pública. Por lo tanto, la desconcentración es realizada por una autoridad diferente al representante legal de cada entidad u organismo público. Pasa, por favor. Y por último, hablamos de la desconcentración administrativa y judicial, las diferencias. Entonces, estas se diferencian por la independencia y la autonomía funcional de las autoridades judiciales, teniendo en cuenta que la desconcentración administrativa opera como una jerarquía orgánica y la desconcentración judicial opera como una jerarquía judicial. Mis compañeros continúan. Gracias. Bueno, buenas noches, profesor, y a todos los compañeros presentes. Quien les habla, su compañero Sergio Quintero. Les hablaré sobre la delegación administrativa. En la diapositiva vemos que es un derecho administrativo, donde se da la traslación por un ente o un órgano superior a otro de nivel inferior del ejercicio de una competencia, reteniendo al delegante la titularidad del mismo. O sea, lo que entiendo de esto es que esto consiste en encomendar digamos, a un subordinado una tarea que le compete a un dirigente. O sea, dándole a una persona a otra la jurisdicción que tiene por oficio que haga digamos, sus tareas, a conferirle su representación, dándole así un colaborador en el cual se encargue de realizar una tarea, concediéndole la autoridad y libertades, digamos, esas libertades necesarias, pero siempre conservando la responsabilidad final para el resultado. Pase, compañera, para hablar sobre la doctrina. La doctrina, la delegación es una técnica de manejo administrativo de esas competencias que autoriza la Constitución política en diferentes normas. La encontramos en el artículo 209, 211, 196, el inciso cuarto y el 305. ¿Sí? Y pues de algún modo general, otra de manera específica, en virtud de la cual se produce un traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por este. O sea, bajo una responsabilidad, dependiendo de los términos y condiciones que fije la ley. Siguiente, compañera, para hablar sobre la jurisprudencia. Encontramos que, pues, es importante destacar que bien se trate de desconcentración o de delegación de funciones, lo que se busca es, con esta figura, es el mismo fin, ¿sí? Descongestionar esos órganos superiores que conforman el aparato administrativo, digamos que facilitando y agilizando esa gestión de asuntos administrativos con el objeto de realizar y desarrollar esos fines del Estado en beneficio de los administrados, en cumplimiento con el desarrollo. Siguiente diapositiva, compañera, para hablar sobre los intervinientes de la delegación. Para concluir el tema de la delegación, quisiera en esta diapositiva coloqué lo que es para que entendieran sobre qué me estoy refiriendo yo. Por ejemplo, mire, aquí encontramos la autoridad. Esta se le asignan esas funciones al empleo del delegante y autoriza expresamente a la delegación. El delegante es el titular del empleo y quien otorga esa delegación, o sea, le da la libertad y le da el trabajo a un colaborador para que ejerza y lo represente en ciertas acciones administrativas o judiciales o jurídicas, depende de donde esté ejerciendo su labor. Y el delegatario, digamos, es el quien recibe digamos, es el funcionario que recibe esa tarea a realizar. Para culminar, me faltó, excúsenme, compañero, que me faltó algo importante
con el permiso de usted, profesor, no incluí las funciones que no pueden delegarse. Encontré en otro material el artículo 11 de la ley 489 del 98, que dice que sin perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante la delegación. Primero, la expedición de reglamentos de carácter general, salvo los casos expresamente autorizados por la ley. ¿Sí? También, digamos, no se pueden dar esas funciones, esas atribuciones y potestades recibidas en virtud de la delegación. Encontramos también las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación. Me parece que es muy importante citar este artículo 11 de la ley 489 del 98 para tener claridad y poder ejercer de buen modo este tema sobre la delegación. Listo, compañero. La que sigue. Ahí, serio, hay un requisito ahí que no hablaste, que es sine qua non o fundamental para que se dé la delegación. ¿Cuál es? No lo vi ahí, no te lo escuché. Sí, profe, me parece importante. Lo que pasa es que había hecho la diapositiva, pero ahorita fue que me puse a enseñar, me faltó, o sea, esa parte, muy No, pero importante. digo, hay un requisito para que se configure, se constituya la delegación. ¿Cuál es? Sí, la estoy buscando aquí, profe, un material que tengo acá. Lo que pasa es que cerré la ventana del celular y no sé qué hice el material, pero la estoy buscando acá. Normalmente cité esto, pero no sobre el requisito. No sé si al final de la exposición me deja, yo le Bueno, doy. listo, esperemos al final, entonces escuchamos al compañero que sigue, o la compañera. Profesores y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Daniela Daza y me tocó el tema de la descentralización. La descentralización como tal, o sea, se define que es un proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad como tal desde el nivel central de una organización a unidades descentralizadas o alejadas del centro. Eso quiere decir que la descentralización se aplica tanto en organizaciones privadas como públicas, con el único propósito, hay que aclarar, de mejorar la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. También hay que tener en cuenta que en el caso específico de la descentralización política, el objetivo principal de esta es la democratización, por así decirlo, de la gestión local mediante la ampliación de espacios de participación. Otra cosa que también hay que resaltar es que la descentralización se puede poner como un concepto general que se divide en distintas formas y tipos. Estos son los siguientes: la descentralización espacial, que es la que, digamos, va enfocada hacia el mercado; la descentralización política y la administrativa. La espacial consiste en la transferencia de recursos a las regiones para promover la actividad económica. La política es, digamos, la transferencia a las entidades territoriales de la capacidad de elección de sus gobernantes y de la toma de decisiones sobre las políticas de desarrollo en el ámbito local. Y ya por último, la administrativa, digamos que es la transferencia de funciones, recursos y capacidad de decisión del gobierno. Muy importante, hay que resaltar que el objetivo o los objetivos de la descentralización son como tal, tiene como propósito aumentar la eficiencia de la organización para el cumplimiento de sus funciones. Eso quiere decir que los textos de la administración privada señalan que la descentralización tiene las siguientes ventajas. Los niveles superiores se descargan de funciones operativas y pueden concentrarse en los asuntos estratégicos. También mejora la toma de decisiones por la cercanía a los problemas, lo cual permite una mejor identificación de acciones a desarrollar. De igual manera, estimula la iniciativa y el compromiso en los niveles descentralizados,
lo cual genera mayor flexibilidad y mayor rapidez en la toma de decisiones. Esas ventajas generalmente se aplican también en los casos del Estado. Y por último, también podemos decir que un principio general que se aplica en esos casos es el del beneficio, que eso quiere decir que los bienes deben ser financiados por los usuarios en cada nivel territorial, ya sea mediante tarifas o impuestos. Se quedó sin comunicación, Daniela. No, profe, esa fue mi intervención. El tema es realmente corto. Sí, pero ¿y cuáles son las características de la descentralización para diferenciarla, de ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la descentralización y la desconcentración? ¿Qué características tiene la descentralización? Vi mucha teoría y o sea, no vi ejemplos concretos que identifiquen un elemento de otro. En ninguno de los compañeros vi ejemplos claros y concretos que identifiquen que se está ante un elemento y no ante otro. ¿Qué característica tiene la descentralización? Bueno, profe, tocando uno de los temas que mencionó, se podría decir que la diferencia que hay entre desconcentración y descentralización es que una tiene origen en una ley. O sea, la descentralización en la ley o decreto según los casos, mientras que la delegación se origina en un acto administrativo fundado en la ley. En la descentralización y en la desconcentración siempre hay una atribución de competencias al inferior. ¿Y cuáles son las características fundamentales de la descentralización? Bueno, profe, las características fundamentales de la descentralización se puede decir, una de ellas es que el Estado dota de entidad jurídica al órgano descentralizado. También otra puede ser que se le asigna un patrimonio propio y una gestión, digamos que independiente de la administración central. El Estado solo ejerce sobre estos. Otra característica también, digamos que es importante, es la transferencia de competencias desde la administración central a nuevos entes morales o, digamos, jurídicos como tal. Y un ejemplo concreto de una entidad descentralizada, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Bueno, profe, un ejemplo claro de, digamos, las entidades descentralizadas acá en Colombia podría ser, digamos, que las entidades que poseen una economía mixta, las superintendencias y también las unidades administrativas que constan con personería jurídica. Solo ellas. ¿Cómo? Solo esas. No le escucha, profesor. Digo que si solo esas. Pues no, también hay más, o sea, hay muchas más. También las sociedades públicas, digamos que entran en ese ámbito, también los establecimientos públicos, las empresas industriales y también las comerciales, las del Estado.
Bueno, el ejemplo más claro de entidades descentralizadas son precisamente lo que tiene que ver con nuestro programa, las entidades territoriales. Todas las entidades territoriales son totalmente entidades descentralizadas. ¿Por qué son descentralizadas? A ver, ¿qué compañero del grupo? Profesor, es que en la descentralización pues se hablan de tres clases de descentralización. La descentralización por servicio especializada, que se crea a través, la ley la crea como una independiente y a la que se le encarga la prestación de un servicio para que la desarrolle. Ejemplo de esto, puedo colocar el SENA, el ICBF, que son entidades que para desarrollar una prestación del servicio a través del Estado. Cuando se habla de descentralización territorial, es lo que la ley le encarga a una entidad para que preste varios servicios. Por eso en esta se divide pues, la descentralización por territoriales, por departamentos, por municipios y regiones. Y cuando se habla de descentralización por colaboración, pues es aquella que se refiere a que cierta persona de entidad privada presta un servicio público. Ejemplo de esto puede ser la Cámara de Comercio, ahora mismo se me escapa, pero tengo presente que es la Cámara de Comercio, una de las entidades que puede prestar, o es una entidad privada pero que presta un servicio público. Las CAR. Eso no son ejemplos de desconcentración. No, son de descentralización. Porque es que la descentralización, como explicó la compañera Oriani, se clasifica en tres: por servicios, por territorio y por, ¿cuál? Colaboración. Colaboración, dice. La explicación está bien. Y de desconcentración, ¿cuál sería ejemplos de desconcentración y ejemplos de delegación? Es que lo vi como profesor, muy... pues... Sí, Orianis. Pues por la desconcentración es aquella que hace la ley hace una transferencia de funciones a otros órganos. Aquí se encuentran pues los ministerios, aquí nosotros como Estado tenemos diferentes ministerios, entonces ellos están encargados cada uno de prestar un servicio o de cumplir funciones diferentes, esto con el fin de descongestionar, de darles autonomía a ellos. También se dice que algunas, pues estas entidades tienen personería, no, mentira, ellas tienen personería jurídica más no patrimonio. O sea, ahí es donde yo tengo de pronto, y no lo voy a decir para no cometer una charada, porque hay unos que tienen personería jurídica y tienen patrimonio. Esa es una de las diferencias que los diferencia de la desconcentración y la descentralización. Entonces, no. Es que precisamente esa es una de las grandes diferencias entre la desconcentración y la descentralización, que en la desconcentración no tienen personería jurídica, o sea, no son autónomas, no son independientes, dependen de un órgano central. Es la gran diferencia, ¿sí? Es para que aprendan a diferenciar entre desconcentración y descentralización. En la desconcentración no hay autonomía, no hay independencia, no hay personería jurídica, no tienen presupuesto propio, dependen de un órgano central, del nivel central, ¿sí? Que la desconcentración puede darse por territorio o por funciones. Cuando es por territorio es cuando se crean oficinas, agencias de una entidad del nivel nacional en cualquier territorio, en un departamento, en un municipio, para que cumpla una función del nivel central, ¿sí? Entonces lo que hacen es acercar el Estado al ciudadano, pero no tienen unas funciones, no tienen autonomía presupuestal, ni patrimonial, ni independiente, ni nada. Y la otra es por funciones. Por funciones es cuando viene un funcionario del nivel central
viene un municipio, a un departamento a cumplir una labor, una función, lo que llaman, viene a realizar una actividad por un día, por 2 días y se devuelve, y por eso es viático, porque viene a una labor encomendada de la entidad en la cual está vinculada. Esa es la desconcentración por funciones, ¿sí? Ojo para que difieran bien, pero entonces, como no manejaron bien el tema de los ejemplos, pues se quedaron en la teoría y por eso es que se les dificulta diferenciar unas con otras. Por eso es que siempre tratemos de buscar los ejemplos para entender mejor las cosas y no se nos olvida. La delegación es cuando existen unas funciones, una labor en un funcionario de mayor jerarquía, pero que la delega en un funcionario de inferior jerarquía. La característica esencial y fundamental, por eso le decía a Sergio, no sé si ya la consiguió en sus apuntes, Sergio. ¿Está por ahí? Sí, profe, pero... La característica fundamental. Profesor, yo entiendo que una de las características fundamentales de la delegación es que no se puede delegar lo delegado. Creo que fue, y que se les permite a la delegación expedir reglamentos generales. Esta es una de sus características. Le preguntaba a Sergio, ¿cuál es el requisito fundamental y sine qua non para que se dé la delegación? A ver, ¿quién quiere? Profe, yo pienso que uno de esos requisitos es que el que delega no está eximido de responsabilidad en cuanto a lo delegado. Pienso que ese es el requisito sine qua non para que ejerza la delegación. Esa es una característica. Esa es una característica. Muy bien, pero muy bien, Franklin, es una característica. Pero el requisito sine qua non para que se dé la delegación es que debe... A ver. Creo que es, profe, que ahí es que debe de estar legitimada la persona. A ver, ¿quién le responde para Manuel? Yo diría, pienso yo acá, que el requisito sine qua non, como dice usted, para que se dé esto, es que debe estar legitimada la persona para poder delegar. ¿Debe estar qué? Legitimado. ¿Debe estar qué, Manuel? Legitimada. No, esa no es la... A ver, ¿qué compañero? Bueno, el requisito es que debe constar por... ¿Cómo, profe? ¿No se le entendió? Ese documento. Se le entrecorta la llamada. Debe es que se le entrecorta. Darse expresamente qué función, ¿ya? Debe constar por escrito administrativo e indicar las funciones que no se escucha, no me escucha. No, se le escucha entrecortado. Profe, no se le escucha. Bueno, que debe constar por escrito, debe constar por escrito. Correcto, debe estar contenido en un acto administrativo e indicarse expresamente qué funciones se delegan. Lo demás, pues, son características, ya como decía Franklin, que el tema que no exime de responsabilidad al delegante, ¿sí? Bueno, Profe, en fin, y las otras características que indicaron. Un ejemplo sería de esa protocolización de ese acto sería la posesión de un ministro. No, nada, es que eso es un acto de posesión de un ministro, eso no tiene nada que ver con una delegación. Un ejemplo claro es que el gobierno, mediante una resolución, delegue al ministro cumplir una labor, una función específica que es del gobierno nacional y se la delega a un ministro.
o se la delegue a un director de departamento administrativo, a un superintendente, que sea una función propia del presidente, lo hace a través de un decreto, sí, o a través de una resolución. Para que ejerza la labor y lo represente. Correcto, que realice una función que es propia del presidente, pero que él la delega. Por ejemplo, aquí a nivel departamental y municipal, por lo general se delegan muchas funciones. El gobernador, el alcalde delega funciones que son de sorte de su competencia, pero la delegan secretarios, ¿sí? Por ejemplo, como la labor de contratación, la delegan en el secretario general. La labor de realizar algunas actividades de carácter deportivo, culturales o educativos, las delegan en esos secretarios, ¿sí? Claro, profe, un ejemplo muy práctico, no nos vayamos muy lejos. Mello Castro, digamos, Mello Castro de Tocuya, Bogotá, se dirige un proceso de contratación y, digamos, y él le sale una actividad a Bogotá y él no puede asistir y él firma un contrato, pero le delega unas funciones como representante. Sí, sí, correcto. Sí, es claro, profe. Sí. Bueno, ¿el grupo ya terminaron todos? Sí, profesor, ya. Bueno, muy bien. Dejemos ahí entonces por el día de hoy. Ahí hay como problemas, hay mucha interferencia en la... No sé si hay alguna otra inquietud, alguna duda sobre el tema. ¿Les quedó claro la diferencia, sobre todo, qué es lo que interesa? Bueno, ok, entonces nos vemos. Yo les informo cómo queda el tema de la evaluación, ¿oyeron? Teniendo en cuenta que el otro lunes es festivo, vamos a ver cómo define la universidad. Yo les aviso, ¿vale? Bueno, hasta mañana. Okay. Que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Para todos.